Tessa Whitlock tenía 27 años. Llevaba una bandeja por el comedor privado de un lujoso restaurante de Chicago. Sus manos ya estaban encallecidas por trabajar 2 turnos seguidos. Llevaba el pelo rojizo recogido deprisa, y sus ojos grises estaban acostumbrados a mirar hacia abajo. No por miedo, sino porque siempre fue la que observaba, no la que era observada. Durante 4 años, sirvió el café a tiempo y limpió sus mesas. Nunca le contó a nadie ni una sola cosa sobre su vida. Por eso sus compañeros la llamaban la chica estirada de los zapatos gastados, y ninguno de ellos se molestó en saber que cada miércoles por la noche, después de cerrar, se escapaba a una clase de lenguaje de señas en el centro comunitario. Lo hacía para poder hablar con su hermano pequeño, que había perdido parte de su audición por una fiebre hacía años. Por eso, cuando Brett, el resentido jefe de turno, le asignó a atender al cliente más temido del lugar ese jueves por la noche, con esa media sonrisa pasando por todo el grupo, ella solo vio cómo se les iluminaban los ojos, como si ya hubieran decidido algo sobre ella sin preguntar. El cliente era Salvatore Marchetti, de 33 años, alto y de hombros anchos. Su pelo oscuro estaba peinado hacia atrás, con algunas tempranas canas en las sienes. Una leve cicatriz le recorría el pómulo izquierdo, y tenía unos ojos tan quietos que parecían fríos. Todo el restaurante susurraba que él controlaba el bajo mundo del lado oeste de la ciudad. Decían que venía solo todos los jueves a una sala cerrada, que dejaba una generosa propina y que nunca le respondía una palabra a nadie. La gente decía que era arrogante, que fingía ser sordo solo para parecer importante. Y esa era exactamente la broma que Brett y su equipo habían preparado. Empujaron a la camarera más pobre que tenían a esa sala, y se agacharon detrás de la puerta de servicio para ver cómo el jefe la ignoraba hasta que huyera humillada. Lo que ninguno de ellos imaginó fue que Salvatore no estaba fingiendo en absoluto. Realmente no había oído ni un solo sonido desde la explosión que se llevó a su padre y su audición 15 años antes. Leía los labios de cada rostro que tenía delante, y guardaba ese secreto como si su vida dependiera de ello, porque en su mundo, una debilidad expuesta era una sentencia de muerte. Así que cuando Tessa dejó la bandeja, leyó el menú y no obtuvo respuesta. Se quedó helada por un par de segundos. Y entonces, en lugar de derrumbarse como todo el equipo rezaba que lo hiciera, lo miró directamente a los ojos. Levantó sus manos encallecidas y empezó a hacer señas, lenta y claramente. «Hola, soy su camarera esta noche. ¿Qué le gustaría tomar?» Y por primera vez en años, un extraño le estaba hablando a Salvatore Marchetti en su propio idioma. La cabeza del notorio jefe se levantó de golpe. Esa mirada helada se resquebrajó por la mitad. Y detrás de la puerta de servicio, 3 rostros sonrientes se torcieron en confusión, incapaces de comprender qué significaban esas manos en movimiento. Su mezquino espectáculo para humillar a una chica pobre se les había escapado de las manos. Esto los dejó profundamente frustrados y decididos a vigilarla aún más de cerca en las semanas siguientes. No eran conscientes de que este era el comienzo de algo que, finalmente, los dejaría a todos en silencio. Si crees que la dignidad de una persona nunca debería ser el motivo de burla de otros, dale al botón de me gusta para que esta historia llegue a más gente. Comparte este video con alguien que creas que necesite escucharlo hoy. Y no olvides suscribirte para no perderte la próxima historia sanadora que contemos. Ese momento en la sala privada finalmente terminó como cualquier otro turno. Tessa se quitó el delantal cerca de la medianoche. Caminó hasta la parada del autobús bajo la ligera llovizna de Chicago. Y dejó que la ciudad se deslizara tras el cristal empañado hasta el lado sur. Allí, su apartamento de una sola habitación estaba en el 3er piso de un edificio antiguo. Las escaleras siempre olían a humedad, y la luz del pasillo parpadeaba, aunque el propietario había prometido arreglarla hacía 2 inviernos. Abrió la puerta muy silenciosamente porque sabía que Danny estaba dormido. Su hermano de 22 años había dejado la lámpara del escritorio encendida, y una pequeña nota junto a la olla de arroz, diciendo que le había guardado una porción. Solo unas pocas palabras torcidas, pero suficientes para hacerla detenerse un rato en la estrecha cocina. Porque después de un largo día lleno de rostros que la miraban como si fuera un mueble barato, ese trozo de papel era lo único que le recordaba que todavía era un ser humano por el que alguien esperaba. Danny había perdido parte de su audición tras una fiebre cuando tenía 7 años. Y ese evento pertenecía ya a un pasado lejano. Ninguno de los dos lo veía ya como una herida, solo como un silencio con el que habían aprendido a vivir. Fue por él que Tessa encontró por primera vez el camino a las clases de lenguaje de señas. Al principio era torpe con cada movimiento de sus manos, hasta que poco a poco ese lenguaje se convirtió en la forma en que los 2 hermanos se contaban las cosas que el sonido no podía transmitir. Todavía recordaba la sensación de la primera vez que Danny entendió completamente una frase que ella le hizo en señas y se echó a reír. Una risa como ninguna otra. Y desde ese momento entendió que las conversaciones más profundas a veces no necesitan ni un solo sonido. Su madre había muerto años antes, después de mucho tiempo en el hospital, mientras que su padre había buscado respuestas en el fondo de botellas de licor. Y un día, silenciosamente, nunca regresó.
Tessa no solía contar estas cosas a nadie. No porque se avergonzara, sino porque había aprendido pronto que cada pedazo de su vida que entregaba podía convertirse en algo que otros usaban para definirla. Así que los guardaba como papeles viejos en el fondo de un cajón. En ese cajón todavía estaban las facturas del hospital de cuando su madre estuvo enferma. Facturas que seguía pagando poco a poco cada mes. Esos números eran como una sombra que llevaba consigo, pero se había acostumbrado tanto a ella que ya no dejaba que la doblegara. Simplemente trabajaba 2 turnos, recogía cada dólar en propinas y seguía adelante. Su evasión de los chismes de después del turno y las copas nocturnas solo alimentaba el resentimiento de la cocina. Esto cimentó su reputación como una marginada que simplemente no encajaba. Ninguno de ellos se molestó en preguntarse dónde una persona que terminaba de trabajar a medianoche y luego aparecía de nuevo temprano a la mañana siguiente para otro turno, iba a encontrar el tiempo o el dinero para esos pequeños placeres. Veían su silencio y se apresuraban a llamarlo frialdad, cuando la verdad era que nunca había sido fría. Solo era cuidadosa. Porque hubo un tiempo en que confió en alguien, y esa única vez le enseñó una lección que no quería volver a aprender. Mantener la distancia no era una actitud para ella, sino una regla de supervivencia. Un muro que había construido no para alejar a otras personas, sino para proteger la parte blanda que aún le quedaba dentro. Esa noche, se sentó a la mesa del comedor y comió en silencio la porción de arroz que Dani le había guardado, ahora fría. Y después de lo que pareció una eternidad, su mente no se sentía tan vacía como de costumbre, porque durante todo el camino a casa había estado pensando en los ojos del hombre de la sala privada, ojos que todo el restaurante susurraba que eran fríos como el hielo. Sin embargo, en ellos había visto algo muy diferente cuando levantó las manos y le habló en su propio idioma. No entendía por qué Brett había decidido empujarla a esa sala, ni sabía todavía que detrás de la rendija de la puerta, 3 rostros habían estado esperando para verla derrumbarse. Solo sabía que durante unos breves minutos un extraño la había mirado no como si fuera un objeto, sino como si fuera un ser humano. Y eso, aunque aún no se atrevía a ponerle nombre, se había deslizado como un pequeño rayo de luz en los muros que tanto tiempo había pasado construyendo. Lavó los platos, apagó las luces, se quedó junto a la ventana, mirando la calle mojada por la lluvia, borrosa por la luz amarilla de las farolas. Y se dijo a sí misma que mañana iría a trabajar a tiempo de nuevo, limpiaría las mesas y se mantendría cerrada como siempre. Pero incluso mientras pensaba eso, sintió vagamente que algo había comenzado a cambiar muy silenciosamente. Como una puerta que se abre una rendija antes de que nadie haya decidido si debe abrirse del todo. El miércoles por la noche era la única noche de la semana en que Tessa se permitía salir del ciclo de 2 turnos. Era la noche en que iba a clase de lenguaje de señas en el centro comunitario, al final de una calle tranquila en el lado sur de la ciudad. Una sala vieja con sillas de plástico dispuestas en círculo y una pizarra blanca aún débilmente marcada por tinta vieja. Pero para ella, era casi el único lugar donde sentía que podía respirar. La profesora era una mujer sorda llamada señora Adeline. Nunca enseñaba el lenguaje de señas como una lista de movimientos para memorizar, sino como un lenguaje con aliento, con matices, con expresión facial y silencio. A menudo decía con sus manos que las manos sabían contar las cosas que la garganta mantenía ocultas. Y Tessa recordaba esa frase porque era más cierta para ella de lo que nunca había admitido. Este no era un lenguaje elegido por curiosidad. Era un salvavidas forjado en la silenciosa secuela de la enfermedad infantil de su hermano. El único puente que quedaba para cruzar su creciente silencio. Tessa, que solo había sido una niña unos años mayor que él, se había parado frente a la habitación donde su hermano se sentaba. Y se dio cuenta de que si no encontraba otra manera de hablar con Dani, la distancia entre ellos seguiría creciendo año tras año. Y eso era lo que la asustaba más que cualquier otra cosa. Más que la pobreza, más que las largas noches. Así que comenzó a aprender torpemente y en silencio de libros viejos prestados en la biblioteca. Luego de clases gratuitas como esta. Esas dificultades tempranas habían moldeado todo su mundo, obligándola a ella y a Dani a convertirse en el único refugio del otro en una casa silenciosa. Tessa no contaba estas cosas a la clase. Aquí no necesitaba contarlas. Aquí la gente se entendía con una mirada, un gesto, una pausa en el momento exacto. Y en esa comprensión sin palabras, encontraba una pieza que el largo día fuera nunca le había dado en ningún otro lugar. Esa noche, la señora Adeline hizo una pregunta en señas a toda la clase. Preguntó qué hacía que cada persona se quedara con este difícil lenguaje. Y cuando fue el turno de Tessa, levantó las manos y lentamente les dijo que aprendía para que cada noche, al llegar a casa, todavía pudiera preguntarle a su hermano cómo había sido su día y recibir una respuesta completa, no solo un asentimiento pasajero. Que aprendía para que Dani nunca tuviera que sentirse abandonado solo dentro de su propio silencio. Cuando bajó las manos, toda la sala se quedó quieta por un instante. La señora Adeline la miró durante un largo rato. Luego hizo una seña diciendo que Tessa no solo estaba aprendiendo este lenguaje,
estaba cumpliendo una promesa. Y Tessa sintió que se le apretaba la garganta, porque eso era exactamente lo que nunca había nombrado, pero que había llevado durante todos estos años. El lenguaje de señas había dejado de ser una habilidad que practicaba. Se había convertido en su segundo idioma, una parte de quién era. La parte que nadie en el restaurante conocía. La parte que mantenía oculta como una joya guardada en el bolsillo de un abrigo gastado. Esa noche, de camino a casa, pensó en la noche del jueves anterior. En el hombre de la sala privada y en el momento en que levantó las manos para hablar con él. Se dio cuenta de que era la primera vez que el lenguaje que había guardado solo para Danny había salido al exterior y llegado a un extraño. Y extrañamente, eso no la hizo sentir como si hubiera perdido algo. La hizo sentir como si algo se hubiera conectado de nuevo. Como si la parte más hermosa de ella, una vez reservada para una sola persona, hubiera encontrado otro lugar donde existir. Cuando llegó a casa, Danny todavía estaba despierto, sentado a la mesa dibujando planos técnicos para su clase de oficio. Al ver entrar a su hermana, levantó la vista y le preguntó con señas cómo había estado la clase. Tessa se sentó frente a él y, en lugar de contarle sobre la clase, le hizo en señas la historia de un cliente del restaurante que había entendido inesperadamente el lenguaje que los dos hermanos compartían. Danny levantó las cejas con curiosidad, luego se rió y bromeó con ella en señas, diciendo que finalmente alguien más en el mundo podía hablar con ella como él lo hacía. Tessa se rió con él, una risa ligera y rara. Pero incluso dentro de ese momento cálido, no podía haber sabido que la noche del jueves que parecía tan accidental había sido en realidad una trampa tendida de antemano, y que la gente del restaurante la había visto entrar en esa sala con una intención que ella aún no había descubierto. A medida que esas noches de jueves en la sala privada se convirtieron en una rutina tranquila, el impacto inicial de su primer encuentro se disolvió en una conexión cómoda. El hombre sentado a la cabeza de la mesa ya no la miraba como una simple camarera, y ella ya no lo veía como un extraño distante. Él dejaba su vaso muy lentamente, y con cada semana que pasaba, sus conversaciones crecían de forma natural. Cada movimiento que hacía era firme y preciso, como alguien que había vivido con el silencio el tiempo suficiente para convertirlo en un lenguaje de su propia carne y sangre. Tessa, que una vez se había quedado helada de nervios, ahora se encontraba hablando libremente de su vida. Respondió que lo había aprendido para hablar con su hermano menor, alguien que también vivía en un mundo con menos sonido que otras personas. Él asintió sin piedad, sin una de esas exclamaciones huecas que la gente suele hacer cuando oye historias así. Ella recordó cómo él le había hecho una seña durante una de sus primeras noches juntos. Le dijo que ella había venido aquí para servir, no para ser enviada como un peón. Una frase que le hizo darse cuenta de que el hombre frente a ella era mucho más agudo de lo que su apariencia fría sugería. Todo el restaurante susurraba sobre él durante sus cenas. Ella le describía en señas los platos del menú. Y una vez, cuando mencionó accidentalmente que la sopa probablemente se había enfriado un poco porque la habían dejado demasiado tiempo en el mostrador, él levantó una ceja y respondió con las manos que, de todos modos, no podía oír el ruido de toda la ciudad. Así que si un tazón de sopa fría se quejaba un poco, tampoco lo oiría. Por lo tanto, estaban en paz. Tessa se rió. El sonido escapó antes de que pudiera detenerlo. Una risa real que había dejado caer en este lugar de trabajo después de tantos meses. Porque no había esperado que el hombre al que todos temían tuviera un humor tan seco y astuto escondido detrás de ese rostro tranquilo. Y esa risa fue como una piedra arrojada a la superficie quieta de un lago entre ellos. Él vio su sonrisa, y algo en sus ojos se suavizó. Como si la frialdad helada de la que tanto había oído hablar fuera solo la cáscara exterior de alguien demasiado acostumbrado a que nadie se molestara en hablarle de verdad. El servicio que se suponía que duraría solo 5 minutos, solo para tomar su pedido y marcharse, ahora se alargaba regularmente mucho más. Él le preguntó por su hermano menor, por su escuela de oficios, y ella le contó algunas cosas con cuidado, solo lo suficiente. Luego, él le hizo una seña diciendo que la mayoría de la gente que se sentaba frente a él elegía hablar muy alto y muy despacio, como si el volumen pudiera curarlo todo. O peor, se giraban para hablar con la persona a su lado como si él ni siquiera estuviera en la habitación. Tessa observó sus manos atentamente, dándose cuenta de que lo que describía era exactamente lo que ella sentía cada día en este restaurante. La sensación de estar presente allí mismo y, sin embargo, de alguna manera, ser invisible. Dos extraños en una sala privada encontraron de repente un lenguaje compartido más amplio que los movimientos de sus manos. La comprensión de dos personas acostumbradas a ser miradas sin ser vistas de verdad. Mientras tanto, al otro lado de la puerta, donde una estrecha rendija se abría hacia el pasillo de servicio, los 3 rostros que habían esperado una escena humillante de una sola vez se sentían cada día más frustrados. Se habían quedado allí con medias sonrisas, esperando que la pobre chica tropezara. Pero semana tras semana, todo lo que presenciaron fue a 2 pares de manos respondiéndose en un ritmo fluido. La risa de alguien que estaban seguros de que lloraría.
y la mirada de un jefe que todos creían frío, fija cuidadosamente en cada movimiento de la camarera que habían empujado dentro como una broma. Uno de ellos le dio un codazo ligero a otro. Nadie dijo nada, y uno por uno se retiraron silenciosamente de la rendija de la puerta. Llevaban consigo la creciente frustración de personas que habían montado una función, solo para ver cómo su final se les escapaba de las manos para siempre. Dentro, Tessa no era consciente en absoluto de la audiencia maliciosa que acababa de dispersarse. Solo sentía que el tiempo pasaba extrañamente rápido. Y cuando finalmente salió de la sala para volver al trabajo, no tenía idea de que la noche que pensaba que era solo un turno ordinario había cambiado silenciosamente algo muy grande. No solo dentro de ella, sino también dentro del hombre que todos creían que se había cerrado por completo al final del pasillo. La sensación de alivio y calidez de esa sala privada se quedó con Tessa durante el resto del turno. Llevó platos, limpió mesas, repasó el mostrador con una energía que no había sentido en mucho tiempo. Su mente aún conservaba el eco de su propia risa y la forma en que ese hombre la había mirado como si fuera un ser humano en lugar de una sombra. Pero esa felicidad, como pronto se daría cuenta, duró solo hasta el momento exacto en que bajó a la zona de lavado de platos detrás de la cocina para dejar la última pila de bandejas antes de fichar su salida. Allí, escondidos detrás de las filas de estanterías de acero inoxidable y el sonido del agua corriendo, Brett y Carla estaban de pie y riendo juntos. Y como no sabían que ella se había acercado, las palabras que dejaron caer no estaban guardadas en absoluto. Carla se estaba secando las manos y se reía mientras decía que había pensado que la chica se quedaría allí como una estatua y luego saldría corriendo sollozando. ¿Quién lo hubiera imaginado? Mientras Brett soltaba una risa frustrada y amarga y respondía que toda su planificación se había arruinado por completo. Se quejó de que semana tras semana habían estado perdiendo el tiempo de pie fuera de la rendija de la puerta, esperando constantemente verla avergonzarse con ese jefe sordo como una tapia, solo para no obtener nada. Al oír esas frases descuidadas y en broma, la dolorosa realidad de esa noche de jueves atravesó de repente a Tessa con absoluta claridad. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaron, las sonrisas maliciosas, la asignación repentina y su silencio calculado. No le habían dado un turno difícil por casualidad. Ella y el desprevenido cliente habían sido servidos como un espectáculo barato para el retorcido entretenimiento de sus compañeros de trabajo. Tessa se quedó helada detrás de la estantería, con la pila de bandejas aún en sus manos, y sintió que la cálida felicidad que solo minutos antes había llenado su corazón comenzaba a endurecerse, luego a agriarse dentro de su pecho, espesa y amarga. Como algo hermoso dejado demasiado tiempo al aire libre hasta que se estropea antes de poder ser salvado. Pero lo que más le dolió, extrañamente, no fue que la hubieran convertido en una broma, porque estaba acostumbrada a ser ignorada, acostumbrada a que los ojos la trataran como un mueble. Una broma dirigida a ella era algo que podía soportar y dejar pasar, como había dejado pasar tantas cosas antes. Lo que realmente la heló y despertó una lenta ira en su interior fue que habían arrastrado a ese hombre a su broma sin pensar en él ni por un segundo como un ser humano. Lo llamaron ese jefe sordo como una tapia, con un tono de risa, como si el hecho de que no pudiera oír fuera un defecto digno de ser usado para el entretenimiento. Habían tomado la parte misma de él que mantenía más oculta, la parte que tenía que proteger como si protegiera su propia vida, y la usaron como material para una pequeña función barata. Tessa pensó en Danny y en cómo había luchado toda su vida para que su hermano nunca fuera convertido en una broma, simplemente porque vivía en un mundo con menos sonidos. Se dio cuenta con una certeza escalofriante de que si ella no se hubiera adelantado a hacer señas, un hombre completamente inocente se habría quedado sentado en una silenciosa incomodidad, blanco de una crueldad que ni siquiera podía oír venir. Ese pensamiento hizo que apretara la pila de bandejas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No dio un paso adelante. No habló. No dejó que Brett y Carla supieran que lo había oído todo, porque sabía que la ira en su interior, si se liberaba ahora, solo se convertiría en una discusión ruidosa que se desvanecería sin cambiar nada. Dejó las bandejas en silencio, se dio la vuelta y durante todo el trayecto a casa esa noche ya no pensó en la cálida risa dentro de la sala privada. Pensó solo en una pregunta que volvía una y otra vez a su mente. ¿Cuántas veces en la vida la gente estaba dispuesta a convertir la dignidad de otra persona en entretenimiento, simplemente porque creían que esa persona nunca se enteraría? ¿Y si ella podía seguir pasando en silencio ante esto, como siempre había pasado en silencio ante todo lo demás? Toda esa semana, Tessa llevó esa lenta ira ardiente consigo como una pequeña piedra en el bolsillo de su abrigo. No lo suficientemente pesada como para hacerla colapsar, pero lo suficientemente afilada como para que cada vez que la tocaba, doliera. Seguía llegando al trabajo a tiempo, seguía limpiando las mesas, seguía manteniéndose cerrada. Y casi se había convencido a sí misma de que esa noche de jueves había sido solo un incidente más, que pasaría como todo lo demás. Hasta el siguiente jueves por la noche, cuando ese hombre apareció de nuevo en la puerta del restaurante con su familiar paso tranquilo.
Esta vez, en lugar de caminar silenciosamente directo a la sala al final del pasillo como de costumbre, se detuvo en el puesto de recepción. Miró directamente a Brett y, con una breve nota escrita a mano, solicitó por su nombre a la camarera de la noche del jueves anterior para que lo atendiera en privado. Nadie más. Tessa estaba a unos pasos de distancia y vio claramente cómo cambiaba la cara de Brett. Su habitual expresión burlona desapareció, reemplazada por la incomodidad de un hombre que acababa de darse cuenta de que la broma que había montado se había vuelto en una dirección que ya no podía controlar. La miró por un momento, luego asintió rígidamente. Y así, Tessa llevó la bandeja de vuelta a esa sala privada, esta vez con un estado de ánimo completamente diferente. Ya no era la persona empujada adentro para hacer una broma, sino la persona elegida por el propio cliente. Cuando cerró la puerta y se volvió hacia él, le hizo una seña para que se sentara un momento. Dijo que no estaba acostumbrado a dejar que la persona frente a él estuviera de pie mientras mantenía una conversación. Tessa dudó porque eso iba en contra de todas las reglas del trabajo. Pero algo en sus ojos la hizo dejar la bandeja y sentarse en el borde de la silla. Entonces él comenzó a contarle lentamente y con claridad, algo que ella pudo sentir que no le había contado a mucha gente. Le hizo una seña y le preguntó si sabía por qué toda la ciudad susurraba que él solo fingía ser sordo para parecer importante. Y sin esperar su respuesta, se respondió a sí mismo. Dijo que dejaba vivir ese rumor, que incluso se había sentido aliviado cuando la gente lo creía. Porque en el mundo en que vivía, un rumor sobre arrogancia era inofensivo, mientras que la verdad sobre una debilidad podía hacer que un hombre pagara muy caro. Le contó que no había oído ni un solo sonido desde un evento muchos años antes, el día en que una explosión se lo llevó todo, y se llevó su audición con ello. Habló de ello con calma, como si hablara de un invierno lejano, sin autocompasión, sin exageración, solo como una verdad con la que había aprendido a vivir. Levantó la mano y tocó la leve cicatriz que le recorría el pómulo. Luego hizo una seña diciendo que la gente miraba esta cicatriz e imaginaba todo tipo de historias dramáticas del bajo mundo. Pero para él era solo lo que quedaba del día en que perdió muchas cosas a la vez y se vio obligado a crecer de la noche a la mañana. Dijo que después de eso aprendió a leer los labios de todos a su alrededor. Aprendió a observar con tanto cuidado que nadie se dio cuenta de que estaba compensando lo que le faltaba, y lo ocultó tan completamente que solo unas pocas de las personas más confiables a su lado sabían la verdad. Porque en su mundo, revelar una debilidad no era diferente de firmar su propia sentencia. Tessa escuchó con todos sus ojos y entendió que el hombre frente a ella le estaba dando algo más precioso que la confianza ordinaria. Estaba poniendo en sus manos la parte misma de sí mismo que había pasado toda su vida protegiendo. Ella le hizo una seña y le preguntó por qué le contaba todo esto a una camarera que solo había conocido una vez. Él la miró por un momento. Luego respondió que era porque ella fue la primera persona en muchos años en entrar en esta sala y hablarle como si fuera un ser humano ordinario, no un jefe aterrador o un ser digno de lástima. Que no habló más alto, no habló más despacio, no lo compadeció y no le tuvo miedo. Simplemente le había hablado. Y eso era tan raro para él que casi había olvidado cómo se sentía. Mientras decía eso, la comisura de su boca se levantó ligeramente en una sonrisa muy pequeña, la primera sonrisa que Tessa había visto en ese rostro frío. Una sonrisa fugaz, pero suficiente para que ella sintiera que el muro entre ellos retrocedía un poco más. Y en ese momento se dio cuenta de que la ira que había llevado toda la semana no se había suavizado. Solo se había transformado en otra cosa. Un deseo silencioso de que este hombre, quienquiera que fuera en el mundo exterior, mereciera ser tratado con más amabilidad de la que la gente que se escondía detrás de la rendija de la puerta le había mostrado. Después de esa noche de jueves, algo que Tessa no esperaba comenzó a desarrollarse silenciosamente a su alrededor. Porque el hecho de que el cliente más poderoso y misterioso del restaurante hubiera solicitado específicamente a una sola camarera no era el tipo de cosa que pudiera permanecer oculta por mucho tiempo en un lugar donde la gente vivía de susurros. En pocos días, la forma en que sus compañeros de trabajo la miraban había cambiado. Ya no era solo la mirada despectiva que una vez le habían dado a la pequeña estirada andrajosa, sino algo mezclado con curiosidad, escrutinio y, en algunos de ellos, celos. Empezaron a notar que cada jueves por la noche la llamaban a la sala al final del pasillo, que se quedaba dentro mucho más tiempo de lo que requeriría un servicio ordinario, y que cuando salía había una extraña calma en su rostro que no podían explicar. La persona más irritada por ese cambio no era otra que Brett. Su cruel plan había fracasado estrepitosamente. En lugar de quebrar el espíritu de Tessa para una risa compartida, la había elevado inadvertidamente. Ver a la misma mujer que buscaba humillar convertirse en la confidente preferida del cliente más formidable del restaurante, carcomía su orgullo día a día. Mientras que él, el hombre que siempre había asumido que tenía derecho a organizar todo en ese lugar, era mirado directamente a la cara por ese mismo hombre, y no recibía ni una sola palabra en respuesta.
La sensación de ser ignorado en su propio territorio alimentó un profundo resentimiento en él, y Brett comenzó a hacer lo que la gente orgullosa suele hacer cuando no puede soportar ver a alguien a quien menosprecian elevarse por encima de ellos. Comenzó a plantar comentarios sugerentes. Al principio, solo unas pocas frases lanzadas como por accidente durante los momentos de más trabajo en la cocina, diciendo que era extraño, ¿no?, que una chica sin nada especial de repente hubiera llamado la atención del jefe, que quién sabía qué estaban haciendo los dos en esa sala privada. Esas observaciones medio en broma, medio en serio, las dejaba caer exactamente en los momentos en que había mucha gente alrededor. Eran lo suficientemente vagas como para poder negarlas y afirmar que solo se estaba divirtiendo, pero lo suficientemente venenosas como para plantar una imagen distorsionada de ella en la mente de quienes escuchaban. Carla, a quien ya no le gustaba Tessa, se unió de inmediato, añadiendo color y veneno a cada rumor, hasta que la historia original se había torcido muchas veces a través de cada boca que la transmitía. Y así, el nombre de Tessa, perteneciente a una mujer que había pasado toda su vida deseando solo que la dejaran en paz y permanecer invisible, de repente se convirtió en el tema de chismes más candente en la cocina después del servicio de cena. La cruel ironía era que cuanto más silenciosa permanecía, cuanto más se negaba a explicarse, más interpretaban su silencio quienes difundían los rumores como una confesión. En medio de esa atmósfera cada vez más densa, una persona comenzó a sentirse incómoda, y ese era Owen, el camarero más joven del grupo, el que también había estado detrás de la rendija de la puerta con Brett y Carla esa noche de jueves para unirse a la broma. Owen no era una persona cruel, solo era joven y de voluntad débil, fácilmente arrastrado por la multitud y con miedo de convertirse en el marginado. Pero mientras veía el rumor alejarse cada vez más de lo que una vez pensó que era solo una broma inofensiva, mientras veía que comenzaba a apuntar a la dignidad de Tessa de una manera que se hacía cada vez más difícil de escuchar, algo dentro de él comenzó a dolerle de culpa. Recordó su rostro tranquilo cuando salió de la sala. Recordó que durante todas estas semanas no había hecho nada para merecer palabras como esas, y comenzó a darse cuenta vagamente de que había ayudado a crear algo cruel, incluso si todo lo que había hecho fue quedarse allí y reírse. Owen todavía no tenía suficiente coraje para hablar. Permanecía en silencio cada vez que Brett hacía otro comentario. Seguía bajando la cara y evitando los ojos de Tessa cada vez que pasaba junto a ella. Pero la inquietud dentro de él seguía creciendo como una semilla plantada en el lugar equivocado. Y aunque aún no lo sabía, esa lenta y roedora culpa se convertiría más tarde en lo que marcaría toda la diferencia. Por ahora, en la cocina, cada día más sofocante por los susurros, Tessa continuaba haciendo su trabajo en silencio. Aún no sabía que la tormenta de rumores que Brett acababa de desatar solo estaba comenzando, y que pronto la obligaría a elegir entre seguir en silencio, como siempre había hecho, o levantarse para trazar un límite que había pasado toda su vida tratando de evitar. A pesar de los susurros que la rodeaban fuera de esa sala, las noches de jueves en la sala al final del pasillo seguían llegando puntualmente, y poco a poco se convirtieron en un lapso de tiempo que Tessa, aunque no lo admitiría ni a sí misma, comenzó a esperar en silencio. Porque era el único lugar donde no era la pequeña estirada andrajosa o el tema de los chismes de la cocina, sino simplemente un ser humano escuchado. Y si la última vez había sido Salvatore, abriéndose lo suficiente como para contarle lo que más profundamente ocultaba, entonces esta vez, por razones que no entendía del todo, Tessa se encontró con ganas de hablar. Quizás porque lo había visto ofrecerle su verdad. Sintió que sería injusto seguir escondiéndose para siempre detrás de su propio muro. Ese día, cuando él le hizo una seña y le preguntó por qué alguien tan joven como ella había elegido vivir tan cerrada, ella permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, lentamente, levantó las manos y comenzó a contarle. Le dijo que una vez hubo un tiempo en que no había sido así, que una vez hubo alguien en quien confió lo suficiente como para contarle todo sobre su vida. Alguien a quien había visto como un refugio durante los días más difíciles. Y como había depositado su confianza tan completamente en esa persona, no había estado en guardia cuando le pidieron prestado el dinero que había ahorrado dólar a dólar durante meses. Dinero que había reservado para algo importante relacionado con su hermano menor. Entonces, un día, esa persona desapareció con todo, sin una sola explicación. La dejó con las manos vacías y una lección que nunca quiso volver a aprender. Le hizo una seña diciendo que lo que más le había dolido no fue perder el dinero. El dinero se podía volver a ganar haciendo turnos extra. Lo que la rompió fue darse cuenta de que había confiado en la persona equivocada. Que la parte más blanda de sí misma, la parte que le había abierto a alguien, había sido utilizada por esa misma persona para herirla. Y a partir de entonces aprendió a construir muros. No porque fuera fría como la gente pensaba, sino porque tenía miedo. Miedo de que si se abría una vez más, la siguiente herida podría ser una de la que no pudiera levantarse. Salvatore observó cada movimiento de sus manos sin interrumpir una sola vez, sin apresurarse a consolarla, sin ofrecer consejos vacíos. Solo la miró con ojos que le decían que entendía.
Luego ella continuó y le habló de Danny, de su hermano de 22 años que estudiaba un oficio, de la fiebre cuando era pequeño que le había quitado parte de su audición y convertido su mundo en un lugar con menos sonidos que el de los demás. Le contó que Danny era la razón por la que había encontrado el camino al lenguaje de señas, que el dinero del que le habían estafado años atrás había sido para él, y que no importaba cuánto le quitara la vida, siempre se había dicho a sí misma que nunca dejaría que su hermano se sintiera abandonado solo dentro de su propio silencio. Cuando habló de Danny, algo cambió en los ojos de Salvatore. Se sentó un poco más erguido, más atento, porque esta era la primera vez que oía hablar de ese hermano menor, de la verdadera razón por la que una camarera pobre podía dominar el mismo lenguaje con el que él se había visto obligado a vivir toda su vida. Y se dio cuenta de que sus manos parlantes no eran un afortunado accidente, sino el resultado de años de amor silencioso. Levantó las manos e hizo una seña con una frase que Tessa recordaría durante mucho tiempo, que la mayoría de la gente creía que escuchar pertenecía a los oídos. Pero él sabía mejor que nadie que había personas que podían oír cada sonido del mundo, y aún así nunca escuchar de verdad a otra persona, mientras que había otros que no podían oír ni un solo sonido y, sin embargo, escuchaban con más claridad que nadie. Cuando terminó de hacer la seña, ambos se quedaron en silencio. Un silencio que no era incómodo en absoluto, sino extrañamente cálido. Como si dentro de esa sala privada, dos personas acostumbradas a esconderse detrás de muros acabaran de darse cuenta de que se estaban viendo de una manera que muy pocas personas en sus vidas lo habían hecho. Dos heridas de dos vidas diferentes. Una persona cerrada porque su confianza había sido traicionada. La otra, sola en medio de su propio poder. Y sin embargo, cuando se reflejaban mutuamente, no profundizaban el dolor. Extrañamente, lo aliviaban un poco. Y Tessa salió de esa sala esa noche con una sensación que no había tenido en mucho tiempo. La sensación de que quizás no todas las puertas abiertas conducían a una nueva herida. Que quizás todavía había personas en este mundo por las que valía la pena cruzar su propio muro. Por las que valía la pena confiar una vez más. La calidez que Tessa se llevó a casa de esa sala privada esa noche no sobrevivió mucho tiempo contra lo que la esperaba en el restaurante. Porque mientras ella había encontrado un lugar donde era escuchada, allá afuera, bajo la mano de Brett, los susurros que habían comenzado como insinuaciones ya no se detenían en indirectas inofensivas, sino que rápidamente se convirtieron en algo mucho más venenoso. Ya no se limitaba a lanzar algunos comentarios medio en broma en la cocina. Comenzó a publicarlos en el chat grupal del personal, donde todos podían leerlos y nadie se atrevía a oponerse a él. Escribía mensajes insinuando que la única razón por la que una chica ordinaria como Tessa se había convertido de repente en la favorita del cliente más poderoso era que sabía cómo negociar, que se estaba aferrando a un hombre rico e influyente del bajo mundo para encontrar una manera de salir de su vida de pobre camarera. Envolvía esas palabras en el disfraz de la broma, añadiendo algunos símbolos de risa para que parecieran inofensivas. Pero todos los que las leían entendían que estaba manchando deliberadamente su dignidad de la manera más sucia. Y lo que llevó todo más allá del límite de la broma ordinaria fue que Brett no se detuvo en las palabras. Comenzó a hacer cosas que hacían que Tessa se sintiera incómoda cada vez que estaba cerca de él. Bloqueaba deliberadamente su camino en los estrechos pasillos detrás de la cocina para que se viera obligada a pasar apretándose contra él. Hacía comentarios sobre su cuerpo con ese tono burlón. Y cada vez que ella mostraba incomodidad, él se reía y decía que estaba siendo demasiado tensa, que solo estaba bromeando. Ese hábito de convertir a la víctima en la que reacciona de forma exagerada dejaba a Tessa a la vez enojada y atrapada, porque él era el jefe de turno, la persona que tenía su horario y su trabajo en sus manos. Y ella entendía que si hacía el asunto más grande, la primera persona que probablemente sufriría sería ella. Lo que importaba era que Tessa no era la única víctima. Durante esos días, comenzó a darse cuenta vagamente, a través de miradas esquivas y fragmentos de conversaciones, que había habido otras chicas que habían trabajado allí antes que ella y habían soportado el mismo tipo de comportamiento de Brett. Luego, renunciaron en silencio sin denunciar nada porque todas tenían miedo, todas necesitaban el trabajo. Y todas sabían que la voz de una camarera tenía muy poco peso contra un gerente que era muy apreciado por los superiores. Esa verdad no dicha cubría todo el restaurante con una atmósfera sofocante. La gente elegía vivir con ella en silencio. El ambiente durante los turnos cambió gradualmente. Algunos compañeros que antes solo habían sido indiferentes ahora miraban a Tessa con una mezcla de lástima y evasión, como si fuera un problema que era mejor mantener a distancia. Otros creían las palabras de Brett y hacían comentarios a sus espaldas. Y Tessa, que había pasado toda su vida deseando solo permanecer invisible, ahora se encontraba convirtiéndose en el centro de exactamente lo que más temía: la atención mezclada con malicia. En medio de todo eso, Owen era el más atormentado. Leía cada mensaje que Brett publicaba en el chat grupal y sentía que se le apretaba el estómago porque sabía que esas palabras eran mentiras. Había visto con sus propios ojos cuán silenciosa y decentemente había trabajado Tessa durante todos estos meses.
y también conocía al verdadero Brett detrás de esa máscara alegre. Recordó esa noche de jueves, cuando él mismo había estado detrás de la rendija de la puerta y se había reído. Y cuanto más lo pensaba, más asco sentía de sí mismo por haber tratado una vez la humillación de otro ser humano como entretenimiento. La culpa de Owen ya no era un sentimiento vago. Se había convertido en un peso real que presionaba su pecho cada vez que iba a trabajar. Comenzó a prestar atención en silencio, recordando lo que Brett decía y hacía. Aunque aún no sabía para qué guardaba esos detalles. Todavía no tenía suficiente coraje para ponerse públicamente del lado de Tessa. Todavía temía el precio que podría pagar por ir en contra de alguien más poderoso que él. Pero algo dentro de él había cambiado irreversiblemente. Ya no podía fingir que lo que estaba sucediendo era solo una broma inofensiva. Y en el fondo, sabía que llegaría un momento en que se vería obligado a elegir entre seguir en silencio por miedo o dar un paso adelante para decir la verdad que estaba guardando. Y Tessa, entrando al restaurante cada día en medio de esas miradas y rumores, también se acercaba al día en que ya no podría soportarlo ni un momento más. El día en que Tessa ya no pudo soportarlo más, finalmente llegó una tarde. Bajó al almacén de vinos en la parte de atrás para buscar unas cuantas botellas más para el turno de noche. Mientras recogía una caja, Brett y Carla bloquearon la estrecha salida. Sus rostros se torcieron en esas familiares sonrisas burlonas mientras lanzaban otro comentario casual sobre sus visitas nocturnas a la sala privada. Esperaban que ella bajara la mirada y pasara apretándose en silencio, como siempre hacía. En cambio, Tessa dejó la caja de vino pesadamente, se mantuvo firme y, por primera vez después de tantos meses, miró a Brett directamente a los ojos. Su voz no era un grito, ni contenía lágrimas, pero era tan lenta y decidida que las sonrisas burlonas en sus rostros se congelaron al instante. Les dijo que sabía desde hacía semanas sobre la cruel trampa que le habían tendido esa noche de jueves, y que había oído cada palabra amarga que compartían a sus espaldas. No retrocedió. Dio un paso adelante, obligando a Brett a dar un torpe paso hacia atrás contra las estanterías de madera. Brett abrió la boca, listo para reírse y lanzar su familiar frase sobre por qué estaba haciendo tanto escándalo. Solo estaban bromeando. Pero Tessa no lo dejó terminar. Lo miró directamente a los ojos y dijo que no había venido a discutir si la habían herido. Porque una broma dirigida a ella era algo que estaba acostumbrada a soportar y podía dejar pasar. Lo que no podía dejar pasar, lo que la había hecho pararse aquí y decir estas palabras, era que habían usado la incapacidad de una persona para oír como algo para divertirse. Dijo que habían llamado a ese hombre, el jefe sordo, como una tapia en tono de burla. Como si el hecho de que viviera en un mundo con menos sonidos fuera un defecto digno de convertir en una broma, sin pensar en él como un ser humano ni por un segundo. Dijo que si ella no hubiera sabido por casualidad lenguaje de señas esa noche, la persona que se habría quedado sentada en la incomodidad no habría sido ella, sino él. Un hombre convertido por un grupo de personas escondidas detrás de una puerta en el centro de una broma que ni siquiera sabía que se estaba haciendo a sus expensas. Y eso no era bromear, eso era crueldad disfrazada de diversión. La voz de Tessa nunca se alzó. Pero cada palabra que pronunció fue tan clara y tan pesada que el almacén, que normalmente zumbaba con el sonido de la unidad de refrigeración, pareció quedarse completamente en silencio. Continuó diciendo que tenía un hermano menor que también vivía en un mundo con menos sonidos, y que había luchado toda su vida para que a nadie se le permitiera mirarlo como una broma. Por eso entendía muy bien lo humillante e injusto que era que alguien convirtiera tu diferencia en material de entretenimiento. Miró a Carla, luego a Brett, y dijo que no les pedía que les gustara. Podían seguir odiándola todo lo que quisieran. Pero había un límite que tenían que entender a partir de ahora. Y era que no tenían derecho a tomar la dignidad de nadie, ya fuera la de ella, la de ese hombre o la de cualquier otra persona, y convertirla en entretenimiento para su aburrimiento. Carla, que solía ser tan mordaz, no pudo decir ni una sola palabra esta vez. Su rostro se puso pálido y se dio la vuelta como si intentara evitar los ojos de Tessa. Brett se quedó allí con la sonrisa burlona que siempre tenía en los labios ahora completamente desaparecida. Abrió la boca como si quisiera salvar algo, pero luego se quedó en silencio. Porque por primera vez alguien se había atrevido a decirle directamente a la cara la cruda verdad de lo que había hecho. Y se dio cuenta de que todas sus excusas familiares se habían vuelto huecas ante lo que ella acababa de decir. Solo entonces Tessa se dio cuenta de que Owen estaba de pie, escondido cerca de la entrada del almacén. Lo había presenciado todo, y cuando sus ojos pasaron por él, rápidamente bajó la cabeza, con ambas orejas ardiendo de vergüenza. No porque ella le hubiera dicho algo a él, sino porque cada palabra que acababa de pronunciar también había expuesto la parte cobarde dentro de él. Tessa no dijo nada más. Se agachó, recogió la caja de vino y salió del almacén. Dejó atrás un pesado silencio en el que, por primera vez, ya nadie se reía. Después de la confrontación en el almacén de vinos, Brett permaneció en silencio durante unos días. Pero ese silencio no era remordimiento.
Era la presión acumulándose dentro de un hombre que acababa de ser humillado y buscaba una manera de reclamar la dignidad que creía haber perdido. Y la forma en que la gente como Brett suele elegir para remendar su orgullo herido es presumiendo. Comenzó a susurrar a algunas personas en el restaurante, y a algunos conocidos fuera, que él no era alguien a quien tomar a la ligera, que tenía conexiones cercanas con la gente de Marchetti, que el poderoso cliente que a menudo venía al restaurante en realidad lo respetaba. Bordó esas mentiras para parecer más grande a los ojos de los demás, sin darse cuenta de que en el mundo que estaba usando como escudo, fingir tener una relación que no existía no era una broma. Sus fanfarronadas se transmitieron a través de algunas bocas fuera, y finalmente llegaron a un hombre llamado Big Mike, la mano derecha de confianza de Salvatore, la persona responsable de vigilar cualquier cosa que pudiera afectar la reputación y seguridad de la organización. Y para hombres como Big Mike, un extraño que andaba por ahí afirmando tener amistad con su gente era algo que no se podía ignorar. No porque fuera insultante, sino porque era peligroso. Porque una vez que ese nombre era tomado prestado por extraños para impresionar a otros, podía arrastrar a la organización a problemas que nunca quiso tocar. Así que, una noche, cuando el turno estaba casi por terminar, dos hombres bien vestidos entraron al restaurante. Eran tan tranquilos y educados que nadie los notó hasta que caminaron directamente hacia Brett y cortésmente le pidieron que saliera para hablar unas palabras. Tessa estaba limpiando cerca de la entrada en ese momento, así que presenció todo el asunto. Y vio claramente cómo cambiaba la cara de Brett cuando reconoció quiénes eran esos hombres. No levantaron la voz. No hicieron ningún gesto amenazante visible. Uno de ellos simplemente se paró muy cerca de Brett y le habló en una voz baja y uniforme que Tessa no pudo oír del todo, pero pudo ver el efecto de esas palabras apareciendo en la cara de Brett poco a poco. La arrogancia habitual de Brett desapareció, reemplazada por la impotencia de alguien que acababa de entender que había estado jugando con algo cuyo verdadero peso nunca había conocido. El hombre le recordó solo una cosa, que había nombres que no debían tomarse prestados para pequeños actos de fanfarronería, que esta vez solo habían venido para aclarar las cosas y mantener la cortesía, y que confiaban en que no habría necesidad de una segunda vez. Luego, tan silenciosamente como habían llegado, asintieron a modo de despedida, se dieron la vuelta y se fueron. Dejaron a Brett clavado en el sitio con el rostro pálido y las manos ligeramente temblorosas. Todo el asunto duró solo unos minutos, sin un solo sonido fuerte, sin una sola acción brusca. Y sin embargo, dejó un escalofrío en el aire, más aterrador que cualquier discusión ruidosa. Tessa, que lo había visto todo desde un rincón oculto, se quedó inmóvil con el paño de limpieza aún en la mano. Porque esta era la primera vez que había visto con sus propios ojos el mundo real que estaba detrás del hombre con el que se sentaba cada jueves por la noche en esa sala privada. Se dio cuenta de que la calma y la amabilidad que había visto en él dentro de esa sala eran solo una cara de él, mientras que la otra cara era un poder que podía hacer temblar a un hombre arrogante como Brett con solo unas pocas palabras. Lo que la hizo temblar no fue la violencia, porque no había habido violencia en absoluto, sino ese peso invisible, la forma en que la mera existencia de un hombre era suficiente para crear miedo. Tessa se quedó allí, y por primera vez sintió claramente que estar cerca de ese hombre no solo significaba noches cálidas y conversaciones llevadas por las manos, también venía con un precio, con un mundo de reglas ocultas completamente ajeno a ella. Y dentro de ella, junto a todos los sentimientos que crecían lentamente, se deslizó por primera vez una nueva pregunta, una pregunta que aún no se atrevía a responder. Si alguien como ella, con un hermano menor que necesitaba protección, podía entrar en la órbita de un mundo así. Y esa noche, caminó a casa con la sombra de esa pregunta, pesando más sobre sus hombros que cualquier pila de facturas o rumor jamás lo había hecho. Esa noche, Tessa no pudo dormir. Regresó al apartamento en el lado sur cuando ya era tarde y abrió la puerta tan silenciosamente como siempre para no despertar a Danny. Pero en lugar de desplomarse en la cama por el agotamiento después de 2 turnos como solía hacer, se sentó en el borde de la cama en la oscuridad. Ambas manos rodeaban la taza de té que había preparado antes, pero que había olvidado beber hasta que se enfrió. La imagen del restaurante volvía una y otra vez a su mente, y se negaba a dejarla ir. No la imagen de una pelea o algo realmente terrible, sino la misma quietud de la escena era lo que la hacía temblar. La forma en que 2 hombres desconocidos solo tuvieron que pararse cerca y decir unas pocas palabras para que un hombre arrogante como Brett palideciera y temblara. Ese peso invisible ahora cubría sus pensamientos con un miedo que no podía nombrar, pero que podía sentir claramente en cada latido de su corazón, más rápido de lo habitual. Pensó en Salvatore, en las cálidas noches de jueves en la sala privada, en su rara sonrisa y en la forma en que la escuchaba con toda su mirada. Y luego pensó en la escena que acababa de presenciar. Y por primera vez, esas 2 imágenes chocaron violentamente dentro de ella. El caballero de la sala privada y el mundo frío que estaba detrás de él resultaron pertenecer a la misma persona. Y Tessa se dio cuenta de que todo este tiempo solo había visto una mitad, la mitad que él le había permitido ver.
mientras que la otra mitad, la que había rozado accidentalmente, era una órbita peligrosa donde ella no pertenecía en absoluto. Pero lo que la heló más que nada no fue el miedo por sí misma, fue Dani. El pensamiento de su hermano la golpeó tan de repente que se le oprimió el pecho y miró hacia la pequeña habitación donde él dormía. Su hermano de 22 años, al que había pasado toda su juventud protegiendo. El que vivía en un mundo con menos sonidos y, por lo tanto, a sus ojos, siempre necesitaba ser protegido un poco más. Se preguntó si, al permitirse adentrarse más en la órbita de Salvatore, ese mundo con sus reglas ocultas podría algún día alcanzar a Dani también. Se preguntó si estaba acercando sin saberlo a su inocente hermano a un peligro del que él no sabía nada. El solo pensamiento de que algo pudiera amenazarlo por sus elecciones fue suficiente para hacerla sentir enferma de miedo. Porque si había una cosa que esta vida de tantas pérdidas le había enseñado a Tessa, era que podía perder cualquier cosa. Dinero, confianza, paz. Pero nunca debía perder a Dani. Él era lo último que le quedaba. La razón por la que se despertaba cada mañana y aguantaba 2 turnos interminables. La única persona en el mundo que todavía la esperaba con un trozo de papel junto a la olla de arroz. Y el pensamiento de que podría ponerlo en peligro solo porque su corazón había comenzado a inclinarse hacia un hombre que pertenecía a un mundo. Así la hacía sentir como alguien egoísta. Esa noche se sentó así durante mucho tiempo, sin sopesar ventajas o pérdidas, sin medir lo correcto de lo incorrecto, solo escuchando el instinto más primitivo dentro de ella, gritando que retrocediera, que protegiera el pequeño hogar que tanto había luchado por mantener, que construyera su muro aún más alto antes de que fuera demasiado tarde. Ese instinto era tan fuerte que en un momento tomó su teléfono, con la intención de enviarle a Salvatore algo que creara distancia. Pero luego lo volvió a dejar porque no sabía qué escribir. Miró por la ventana, donde la luz de la calle proyectaba débiles rayas en el suelo. Y por primera vez, desde que lo conoció, la calidez que esas noches de jueves le habían dado fue cubierta por una nueva vacilación. Salvatore, de ser alguien a quien tenía curiosidad por entender, alguien en quien había comenzado a pensar que podría confiar, de repente se convirtió en la encarnación de un mundo que la agotaba. Y cuando casi amanecía, cuando los primeros coches del nuevo día surgieron de la calle de abajo, Tessa todavía estaba sentada allí con la taza de té fría en sus manos, su corazón enredado en un miedo que aún no había tomado ninguna forma clara, sabiendo solo que algo dentro de ella había cambiado y que las noches de jueves venideras ya no serían tan simples como antes. Mientras Tessa yacía despierta con su propio miedo, algo más se desarrollaba silenciosamente al otro lado de la ciudad, algo de lo que ella no sabía nada. Porque Salvatore, desde el momento en que había comenzado a prestar atención a la camarera con manos que sabían hablar, le había ordenado a Big Mike que averiguara en silencio por qué alguien como ella había sido empujada a su habitación esa primera noche. Era un hombre que nunca creía en las coincidencias, y su instinto resultó ser correcto. Después de poco tiempo, Big Mike reconstruyó toda la conspiración y le llevó a su jefe la verdad sin adornos. Reveló que la primera aparición de Tessa en la sala privada fue el resultado de una trampa orquestada diseñada por Brett y su equipo para humillarla por diversión. Habían anticipado un rechazo cruel, completamente ciegos a la profunda conexión que estaban a punto de desencadenar. Big Mike también repitió los sucios rumores que Brett había difundido después para deshonrarla. Y cuando Salvatore terminó de escucharlo todo, su rostro no mostró ninguna emoción. Pero una quietud peligrosa se apoderó de él, porque entendió que la mujer que valoraba, la única persona en muchos años que le había hablado como si hablara con un ser humano, había sido traída a su vida a través de una broma dirigida a la misma debilidad que él ocultaba con más cuidado. Y que todo este tiempo, ella había estado soportando en silencio esos rumores venenosos sin decirle una sola palabra de queja. La siguiente noche de jueves, cuando Tessa entró en la sala privada con el corazón todavía enredado en la inquietud de esa noche de insomnio, inmediatamente sintió que algo era diferente en él. No sonrió como lo había hecho en las últimas semanas. La miró durante un largo rato, luego levantó las manos, y lo que le hizo en señas la dejó inmóvil. Le dijo que lo sabía todo. Sabía sobre la trampa de esa noche, sabía sobre Brett, sabía sobre los rumores que el hombre había difundido para humillarla. Dijo que sabía que ella había estado soportándolo todo sola, todo este tiempo. Y luego, con una calma más aterradora que la ira, le hizo una seña diciendo que no tenía que soportarlo ni un día más, que todo lo que tenía que hacer era asentir, y él haría desaparecer a Brett de su vida. Se aseguraría de que el hombre nunca más se atreviera a abrir la boca para decir otra palabra sobre ella. No explicó cómo, ni lo necesitaba. El movimiento agudo y deliberado de sus manos transmitía una autoridad silenciosa que no requería traducción, haciéndole comprender plenamente que su mundo operaba con consecuencias absolutas en lugar de amenazas ociosas. Tessa se quedó helada. Se quedó allí, dentro de la habitación que una vez le había parecido el lugar más cálido que tenía. Y por primera vez, sintió una distancia invisible entre ella y el hombre que tenía delante.
porque le estaba ofreciendo un tipo de poder que nunca había poseído, el poder de borrar a la persona que la había atormentado con solo un asentimiento. Y una parte de ella, la parte desgastada por los rumores, por la injusticia, por meses de estar acorralada, tembló por un breve instante ante esa oferta. Solo un instante, ante la sensación de que por fin había alguien lo suficientemente poderoso como para ponerse de su lado y terminar con todo. Pero inmediatamente después de ese instante vino un miedo de sí misma, porque se dio cuenta de que estaba ante una encrucijada que nunca había imaginado. Con la tentación de ser liberada de Brett de una vez por todas, por un lado. Y por el otro, la pregunta de en qué tipo de persona se convertiría si aceptaba que un ser humano, por muy cruel que fuera, pudiera ser tratado de una manera que ni siquiera se atrevía a imaginar. Miró a Salvatore, miró a los ojos que esperaban su respuesta, y se dio cuenta de que esta no era solo una elección sobre Brett. Era una elección sobre sí misma, sobre hasta dónde permitiría que su dolor la llevara. Abrió la boca con la intención de decir algo, pero descubrió que no estaba lista. Así que solo le hizo una seña diciendo que necesitaba que le diera un poco de tiempo. Luego salió de la habitación llevando una carga aún más pesada que la que había traído. 4 días después de esa noche, Tessa no le envió a Salvatore ni un solo mensaje. No porque quisiera castigarlo o evitarlo, sino porque realmente no sabía qué decir cuando su mente todavía era un lío enredado de preguntas sin respuesta. Iba a trabajar, volvía a casa, cocinaba la cena, se sentaba con Dani y hacía todas esas cosas ordinarias como una máquina, mientras sus pensamientos no dejaban de dar vueltas en torno a su oferta. Y si la noche de insomnio después de presenciar lo que sucedió en el restaurante había sido un miedo puramente instintivo, estos días eran diferentes. El miedo se había sentado lo suficiente como para dar paso a algo más pesado, una lucha de razón de la que no podía escapar. Al principio se dijo a sí misma que lo más seguro era dar un paso atrás, crear silenciosamente una distancia con Salvatore y dejar que todo se enfriara. Pensó que si se alejaba, su vida volvería a ser lo que era. Volvería a ser la camarera invisible. Los rumores eventualmente se desvanecerían cuando no quedara nada de qué hablar. Y lo más importante de todo, Dani estaría a salvo, lejos del mundo de reglas ocultas que solo había vislumbrado. Ese razonamiento sonaba sensato y sabio. Calmaba la parte asustada de ella. Pero cada vez que casi se convencía a sí misma, algo dentro de ella se atascaba y no la dejaba descansar. No fue hasta el 4.º día, una noche, mientras estaba sentada en silencio junto a la ventana después de que Dani se hubiera dormido, que finalmente tocó lo que la había estado preocupando y pudo ponerle nombre. Se dio cuenta de que si se retiraba silenciosamente de la vida de Salvatore por miedo, sin una sola explicación, entonces le estaría haciendo a él lo mismo que más odiaba en Brett y los demás. Estaría decidiendo por él, excluyéndolo de una elección en la que tenía derecho a participar. Brett y esa gente lo habían convertido en un peón en su broma sin molestarse en hacerle una sola pregunta, arreglando todo sobre él a sus espaldas, como si no tuviera derecho a hablar por sí mismo. Y ahora, si ella desaparecía en silencio solo para aliviar su propio miedo, también lo estaría tratando como un problema a eliminar en lugar de un ser humano con derecho a elegir. Esa comprensión la llenó de vergüenza, porque durante las últimas semanas se había enorgullecido de creer que era diferente de las personas que lo habían herido, que era la que lo había visto como una persona. Y sin embargo, ahora casi había hecho lo mismo que le quitaría el derecho a ser reconocido como tal. También se dio cuenta de una segunda cosa, algo más profundo. Que la verdadera pregunta que tenía que responder no era Brett, no si debía dejar que Salvatore actuara o no, sino en qué tipo de persona se iba a convertir. Porque si asentía a esa oferta, si dejaba que su dolor y agotamiento la llevaran a aceptar que un ser humano pudiera ser manejado a la manera del bajo mundo, entonces ya no sería ella misma. Se convertiría en alguien que usaba el poder de otra persona para resolver su propio dolor. Y si hacía eso, ¿en qué se diferenciaría de las personas que estaban acostumbradas a usar la fuerza para oprimir a los más débiles que ellos? Dani seguía allí en cada uno de sus pensamientos. Pero esta vez pensó en él no solo a través del miedo, sino a través de otra pregunta. Se preguntó si un día Dani creciera y se enterara de que su hermana una vez se enfrentó a una elección como esta, ¿qué querría que él viera que ella eligió? ¿Quería enseñarle a su hermano que la dignidad humana debía ser protegida incluso cuando pertenecía a alguien que te había hecho daño? ¿O que una vez que una persona tenía suficiente poder en sus manos, se le permitía aplastar a cualquiera que alguna vez le hubiera causado dolor? Y cuando esa pregunta apareció claramente en su mente, Tessa supo que tenía su respuesta. No porque fuera fácil o segura, sino porque era la única respuesta que aún le permitiría mirar directamente a los ojos de su hermano y a los suyos propios. Cada mañana ponía la mano en su teléfono y, por primera vez en 4 días, le envió a Salvatore un mensaje corto diciendo que necesitaba verlo. Que había algo que tenía que decirle, no con palabras escritas, sino directamente con sus propias manos en la habitación donde todo había comenzado. Salvatore respondió a su mensaje casi de inmediato. Y así, la noche siguiente, Tessa entró de nuevo en esa sala privada,
Pero esta vez no llevaba una bandeja de servicio. Vino como ella misma, con algo que había pasado 4 días aprendiendo a nombrar. Él ya estaba sentado allí esperándola, y cuando ella cerró la puerta y se sentó frente a él, la miró con una atención silenciosa, como si entendiera que lo que estaba a punto de decir importaría. Tessa respiró hondo y levantó las manos. Comenzó dándole las gracias. Le hizo una seña diciendo que sabía que su oferta había surgido del deseo de protegerla, que en toda su vida llena de pérdidas, nadie había estado dispuesto a defenderla de esa manera, y precisamente por eso tenía que ser honesta. Luego lo miró directamente a los ojos y se negó. Le hizo una seña diciendo que no quería que tomara represalias contra Brett. No se trataba de perdón, sino de mantener la verdad de quiénes eran el uno para el otro. Lo miró a los ojos y le explicó que la noche en que la empujaron a su habitación, ambos habían sido tratados como objetos para la cruel diversión de otra persona. Si aceptaba su oferta de aplastar a Brett ahora, estaría haciendo exactamente lo mismo, convirtiendo su existencia en una mera arma para su vindicación. Hizo las señas lentamente, asegurándose de que él captara cada movimiento. No eres una herramienta para mi ira, Salvatore. Eres un hombre, y no te trataré como algo menos. Cuando terminó de hacer esa frase en señas, vio que algo cambiaba débilmente en los ojos de Salvatore. Pero no se detuvo porque sabía que si había decidido ser honesta, entonces tenía que ser honesta hasta el final. Le habló en señas de la noche en que no había dormido después de ver a sus 2 hombres venir a hablar con Brett. No le ocultó su miedo. Admitió que la escena le había asustado, que por primera vez había visto realmente el mundo que estaba detrás de él, un mundo con reglas ocultas que no entendía en absoluto y no sabía si pertenecía a él. Le habló de Danny, de su miedo de que si se adentraba más en su órbita, algún día ese mundo podría alcanzar al hermano menor que había pasado toda su juventud protegiendo. Le hizo una seña diciendo que hubo un momento en que había tenido la intención de retroceder en silencio, de desaparecer de su vida sin explicación para que todo volviera a la paz. Pero luego se dio cuenta de que hacerlo también sería una forma de decidir por él, de quitarle su derecho a hablar, al igual que las personas que lo habían herido. Y eso era algo que no quería hacer. Así que en lugar de desaparecer en silencio, había elegido venir aquí y decirle cada verdad en su corazón, tanto sus sentimientos como sus miedos, y luego devolverle el derecho que siempre debería haber tenido. Le hizo una seña diciendo que no podía decidir sola lo que había entre ellos, que él tenía derecho a saber quién era ella, qué temía, qué quería. Y después de saber todo eso, él sería quien eligiera si quería entrar en la vida de una camarera pobre con un hermano menor que necesitaba protección y un corazón acostumbrado a construir muros. Y ella también elegiría si era lo suficientemente valiente como para entrar en su órbita. Pero fuera cual fuera la respuesta, tenía que venir de la verdad, no de la evasión. Bajó las manos después de decirlo todo, y sintió un extraño alivio. El alivio de alguien que, por primera vez en mucho tiempo, se había atrevido a poner todo su verdadero yo, tanto las partes fuertes como las frágiles, ante otra persona sin ocultar nada. La sala privada se sumió en el silencio, un silencio diferente a cualquiera que hubieran compartido antes, denso y tembloroso, porque ahora todas las cartas estaban sobre la mesa. Y Tessa se sentó allí, con el corazón latiendo con fuerza, esperando ver qué haría el hombre frente a ella con todas las verdades que acababa de poner en sus manos. Salvatore se sentó en silencio durante mucho tiempo, después de que Tessa bajara las manos. Tanto tiempo que ella comenzó a preocuparse de haber dicho demasiado, de que quizás acababa de rechazar lo único que él sabía ofrecer a una persona. Pero cuando finalmente levantó las manos, lo que le hizo en señas la dejó a ella inmóvil. Dijo que a lo largo de su vida, desde el día en que perdió a su padre y se vio obligado a crecer de la noche a la mañana para heredar el mundo en el que ahora vivía, nadie se le había acercado sin traer una de 2 cosas, o miedo o codicia. La gente se le acercaba porque le temían y querían complacerlo, o porque sabían que tenía dinero y poder y querían negociar algo. Había vivido demasiado tiempo entre personas que lo veían solo como una fuerza para usar o un peligro a evitar. Tanto tiempo que casi había olvidado que también era un ser humano que podía ser tratado de otra manera. Le hizo una seña diciendo que cuando se ofreció a encargarse de Brett por ella, parte de él había pensado que eso era lo que ella quería, porque era el único lenguaje que su mundo sabía hablar. Alguien lo oía y él los hacía desaparecer. Esa era la regla. Esa era la forma en que todo a su alrededor había funcionado durante tanto tiempo. Pero ella acababa de hacer algo que nadie había hecho nunca. Había rechazado su poder no porque no lo necesitara, sino porque quería proteger su dignidad. Había visto en él a una persona digna de respeto, no un arma para ser utilizada. Le hizo una seña diciendo que en el momento en que le dijo que él no era su cuchillo, le había dado algo que ni el poder ni el dinero en su mundo habían podido comprarle nunca. La sensación de ser visto como un ser humano completo. Hizo una pausa por un momento. Luego le hizo una seña diciendo que no tocaría a Brett. No porque Brett mereciera ser perdonado, sino porque ella merecía tener a alguien a su lado que no convirtiera cada herida en sangre y miedo.
Dijo que si estar cerca de ella significaba que tenía que aprender una forma de vivir diferente a la que había conocido, entonces estaba dispuesto a hacerlo. Y en ese momento, Tessa vio una calidez completamente descubierta en los ojos que todos susurraban, que eran fríos como el hielo. La justicia para Brett, como resultó, no vino del bajo mundo que ella había temido, sino del lugar que menos esperaba. Porque durante esos días, Owen, el joven camarero que había presenciado toda la confrontación en el almacén de vinos y había llevado el peso de la culpa durante semanas, finalmente encontró el coraje que le había faltado durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que su silencio todo este tiempo también había sido una forma de complicidad, y que si seguía bajando la cabeza, siempre seguiría siendo la versión cobarde de sí mismo que despreciaba. Así que reunió en silencio todo lo que sabía. Los mensajes calumniosos que Brett había publicado en el chat grupal, las veces que había visto a Brett acosar a otros, y las cosas que sabía sobre las otras chicas que habían renunciado en silencio antes porque ya no podían soportarlo. Luego llevó todo al gerente principal del restaurante a través del proceso adecuado, sin ocultar su propia participación en la broma original. Aceptó que también podría ser implicado, siempre y cuando la verdad saliera a la luz. Y esta vez, frente a pruebas concretas y el testimonio de un testigo que se atrevió a dar un paso adelante, la dirección del restaurante no pudo ignorarlo como una vez habían ignorado quejas dispersas en el pasado. Se abrió una investigación interna, y el comportamiento de Brett, que había ocultado durante tanto tiempo bajo el disfraz de la broma, finalmente salió a la luz por lo que era exactamente. Cuando Tessa se enteró por Owen durante un turno que él fue quien lo había denunciado todo, lo miró durante un largo rato y asintió levemente. No el asentimiento del perdón fácil, sino del reconocimiento de que un joven había elegido hacer lo correcto tarde en lugar de nunca. Y en ese momento, entendió que la verdadera justicia, el tipo de justicia que permitía a las personas levantar la cabeza, nunca provenía del miedo o del poder aplastante, sino del coraje de aquellos dispuestos a nombrar lo que estaba mal y ponerse del lado de la verdad. La investigación interna terminó como debería haber terminado hace mucho tiempo. Brett fue despedido por el restaurante a través del proceso adecuado, no con ninguna escena ruidosa y dramática, sino simplemente como la consecuencia inevitable de lo que él mismo había hecho una vez que la verdad finalmente salió a la luz. Se fue mucho más silenciosamente de lo que nunca había presumido mientras estuvo allí, sin nadie a quien intimidar, sin ningún nombre que tomar prestado y usar para fanfarronear. Y cuando salió por la puerta del restaurante por última vez, Tessa no sintió ni triunfo ni piedad. Sintió solo un alivio tranquilo. El alivio de alguien a quien le acababan de quitar una carga después de llevarla durante demasiado tiempo. Carla, después de que Brett se fuera, se volvió completamente silenciosa. Ya no lanzaba palabras afiladas a espaldas de Tessa, no porque de repente se hubiera vuelto amable, sino porque el apoyo para su crueldad ya no estaba allí. Eligió mantener la distancia, evitando los ojos de Tessa cada vez que se cruzaban, y Tessa no necesitaba nada más que eso. Nunca había querido que les gustara. Solo necesitaba que se respetara el límite que había trazado en el almacén de vinos ese día, y ahora se estaba respetando. La persona que más cambió fue Owen. Después de dar un paso adelante para denunciar la verdad, no se convirtió en un héroe a los ojos de todos. Algunos compañeros incluso lo miraron con fría desaprobación porque se había atrevido a romper la regla no escrita de silencio del grupo. Pero el propio Owen era diferente. Iba a trabajar un poco más erguido. Ya no bajaba la cara y evitaba a la gente como antes. Y comenzó a tratar a Tessa con sincero respeto. A veces incluso le hacía con vacilación algunas preguntas sobre el lenguaje de señas, como si estuviera tratando, a su manera torpe, de entender mejor el mundo que una vez había convertido descuidadamente en una broma. Tessa no se apresuró a abrazarlo, pero tampoco fue fría con él. Entendió que una persona joven que sabía admitir sus errores e intentar cambiar merecía una oportunidad. En cuanto a Salvatore, la relación entre él y Tessa después de esa noche no se convirtió de repente en una radiante historia de amor llena de promesas. Creció lenta y cuidadosamente, exactamente de la manera en que dos personas acostumbradas a construir muros a su alrededor encontrarían el camino hacia el otro. Todavía se reunían los jueves por la noche, todavía hablaban con las manos en la sala privada, pero ahora ya no había cosas ocultas entre ellos. Hubo una cosa que Salvatore hizo que Tessa recordaría durante mucho tiempo. Sabía sobre Danny. Sabía sobre el hermano menor que vivía en un mundo con menos sonidos, y sobre el dinero que Tessa una vez había ahorrado para él antes de ser engañada hace años. Y aunque con su poder y dinero podría haber borrado cada carga financiera que pesaba sobre sus hombros con una sola llamada telefónica, no lo hizo. Fue lo suficientemente perceptivo como para entender que hacerlo solo la convertiría en alguien en deuda con él, en lugar de alguien que estuviera a su lado como un igual. Y que esas viejas facturas del hospital eran una carga que Tessa quería terminar de pagar a su manera, como siempre lo había hecho, con su propio sudor y dignidad. En cambio, lo único que hizo fue abrirle una puerta. Le presentó a Danny una clase gratuita de lenguaje de señas para jóvenes en un centro que conocía. Un lugar donde Danny podría estudiar más, conocer a personas en circunstancias similares y encontrar una comunidad propia. Salvatore no le pagó a nadie.
No usó influencias para forzar nada. Le dio la información sobre esa puerta y luego dejó que ella y Danny decidieran si entrar por ella o no. Y Tessa entendió que esto era respeto real. No el tipo de rescate deslumbrante que convierte a otra persona en alguien que debe gratitud, sino el acto de poner una elección en sus manos y confiar en que son lo suficientemente fuertes como para avanzar por su cuenta. Lo que también se dio cuenta gradualmente durante esas semanas fue que Salvatore estaba cambiando. Comenzó a hablar de diferentes planes para el futuro, cosas más allá del bajo mundo que había heredado. Habló de cambiar lentamente su enfoque hacia negocios transparentes, de desenredarse cuidadosamente de viejas obligaciones paso a paso. No prometió convertirse en un hombre completamente diferente de la noche a la mañana, porque ambos entendían que la vida no funcionaba así. Pero la dirección en la que se movía fue suficiente para que Tessa viera que el hombre que una vez había vivido solo en medio de su propio poder estaba buscando silenciosamente un camino hacia la luz. Y que quizás, solo quizás, ella y Danny se convertirían en parte del futuro que él comenzaba a atreverse a soñar. Pasaron unos meses y, en una noche de jueves, como tantas noches de jueves anteriores, Tessa entró una vez más en la sala privada al final del pasillo. Pero esta vez todo era tan diferente de esa primera noche que a veces se preguntaba si la mujer que entraba hoy seguía siendo la misma chica que una vez fue empujada a esta habitación como una broma. Ya no llevaba una bandeja de servicio. Venía como alguien a quien se esperaba. Y Salvatore ya estaba sentado allí, levantando los ojos para mirarla, con una mirada que ahora había llegado a conocer tan bien. La mirada que toda la ciudad una vez susurró que era fría como el hielo, pero que para ella se había convertido en el lugar más cálido de todos. Se sentó frente a él, y en ese momento de silencio sus ojos se desviaron accidentalmente hacia la estrecha rendija de la puerta que daba al pasillo de servicio. La pequeña abertura donde muchos meses antes 3 rostros se habían apretado para esperar a que se derrumbara. La rendija que una vez había servido de escenario para la crueldad disfrazada de broma. Ahora era solo una rendija ordinaria en una puerta. Ya nadie estaba allí. Ningún ojo acechaba en secreto. Ninguna risa burlona resonaba. Había vuelto a su humilde y verdadera naturaleza. Una línea silenciosa que bordeaba el espacio privado de 2 personas. Y Tessa se dio cuenta de que el mayor cambio no estaba en la habitación en sí, sino en lo que había sucedido dentro de ella. Salvatore la vio mirar hacia la rendija de la puerta, y entendió lo que estaba pensando. Levantó las manos e hizo una seña con una frase corta. Dijo que una vez había pensado que esta habitación era el lugar más seguro que tenía porque era privada, y nadie podía alcanzarlo allí. Pero ahora sabía que solo se había convertido verdaderamente en un lugar desde que ella entró en él. Esa simple frase hizo reír a Tessa. Una sonrisa ligera y completa. La sonrisa de alguien que finalmente había encontrado un lugar donde no tenía que construir muros. Se sentaron allí hablando con las manos en la quietud absoluta de la habitación. Ni un solo sonido pasaba entre ellos. Y sin embargo, Tessa nunca se había sentido más profundamente escuchada. Afuera, la ciudad seguía siendo ruidosa con bocinas de coches y pasos apresurados. Afuera todavía había un mundo entero del que Salvatore estaba tratando cuidadosamente, paso a paso, de desenredarse para poder avanzar hacia una vida más brillante. Pero dentro de esta pequeña habitación, entre 2 personas que durante mucho tiempo habían estado acostumbradas a esconderse detrás de muros, solo había silencio. Y era el silencio más hermoso que jamás había conocido. No el silencio de la soledad o de las cosas no dichas, sino el silencio de 2 personas que se entendían tan profundamente que el sonido ya no era necesario. La cruel broma creada una vez para convertirla en el centro del ridículo se había convertido en algo que ninguna de las personas que la montaron podría haber imaginado. Por accidente, habían llevado a 2 de las personas más solitarias a encontrarse. Y la historia de Tessa y Salvatore, que había comenzado con un plan destinado a degradar la dignidad humana, finalmente se convirtió en la prueba de todo lo contrario. Que la dignidad, una vez protegida, tiene el poder de cambiar incluso las cosas que parecen imposibles. Y si hay una cosa que esta historia espera dejar en cada uno de nuestros corazones, es que la dignidad de una persona nunca debe convertirse en la broma de otra. Que la verdadera escucha no pertenece a los oídos, sino a la atención y la compasión. Que a veces las personas que parecen más diferentes, una camarera pobre y un hombre poderoso, una traicionada por la confianza y otro solo dentro de su propia fuerza, pueden curarse mutuamente simplemente viéndose como seres humanos completos. Y que la mayor fuerza que una persona puede poseer no reside en el poder de aplastar a otros, sino en la amabilidad de levantarlos. Si esta historia ha tocado tu corazón de alguna manera, por favor, presiona el botón de me gusta. Comparte este video con las personas que crees que también necesitan escucharlo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para que podamos escuchar juntos muchas más historias significativas y cautivadoras cada día. Nos encantaría saber cómo te sientes acerca de la historia de Tessa y Salvatore. ¿Qué parte de esta historia te hizo pensar más? Por favor,
Deja un comentario y comparte los sentimientos desde lo más profundo de tu corazón, porque cada línea que compartes es preciosa para nosotros y nos da la motivación para seguir contando historias más amables. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar hasta el último momento. Que tú y las personas que amas siempre tengan abundante salud, una vida alegre, paz en el alma y calma en cada día. Adiós y nos vemos de nuevo en la próxima historia.